Entonces aquí dice, la ingeniería petrolera comprende numerosos aspectos de los problemas que se presentan en el flujo de fluidos. Algunos ejemplos que ustedes puedan, de acuerdo a lo que hemos visto de lo que es la mecánica de fluidos, de los que se puedan, vamos a decir, incluir dentro de la ingeniería petrolera. Bueno, ustedes saben que en los pozos profundos sale ahí, perforan y sale el petróleo, pero después de ahí, pues hay que meterlo a la refinación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y para todo eso se requieren ductos, se requieren bombas, ¿no? Se requieren uniones, se requiere diferentes tipos, ¿verdad? De accesorios. Y cuando hablo de accesorios, bueno, la manera de cómo vamos a llevar un cierto fluido a un cierto lugar. Por ejemplo, en el caso en donde ustedes tienen, a lo mejor algunos de ustedes tienen en su casa aljibe. Imagínense cómo, o sea, ¿qué es lo que es el aljibe? El pozo que está allá abajo, ¿verdad? A ras del piso. Y de ahí ponen una bomba y hay una tubería de succión, ¿verdad? Y luego la tubería de descarga lo lleva el agua que está almacenada en el aljibe, la lleva hasta la parte superior en donde está el tanque de almacenamiento y de ahí se distribuye al baño, ¿verdad? Al baño, ¿sí? Al inodoro, al lavabo, a la cocina, y si tienes tres baños, pues a los tres baños, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso requiere de estudiar el transporte del fluido, ¿no? Que sería la segunda parte, esta segunda partecita que está aquí mencionada, déjenme, lo pongo aquí para poderlo rayar. El segundo puntito aquí, ¿no? Vamos a ponerlo con rojo. El segundo punto aquí. Segundo punto, dice, en primer lugar, estudia el transporte de fluidos desde una instalación a otra a través de tuberías, ya lo mencionamos, conducciones abiertas, lo que requiere determinar la caída de presión en la conducción según donde estemos, ¿no? Las bombas, el tipo de bomba que es necesaria para tal fin. Entonces, el estudio de fenómenos de transporte nos va a llevar al final a hacer un pequeño proyecto. Ese pequeño proyecto va a incluir todo lo que vamos a ir viendo así como por pedacitos, como formando el rompecabezas, ¿verdad? De todo lo que vamos a ir mencionando poco a poco, ¿no? A partir de lo que hemos dicho en la vez pasada, ¿sí? Hasta, bueno, hasta el final, ¿no? Entonces, vamos a ver esa parte, ¿no? Dice, en otros casos el fluido presenta partículas sólidas en suspensión y es necesario determinar el efecto de esas partículas. Sedimentación, fluidización, hay una partecita pequeña de fluidización, lechos empacados, de lechos porosos, filtración, etcétera, ¿no? Ustedes usan mucho esa parte, la trabajan a veces en algunos proyectos y finalmente en aquellos procesos en los que hay transferencia de calor o materia hacia donde un fluido en movimiento, la naturaleza del fluido puede tener un gran efecto sobre el coeficiente de transferencia del proceso. A ver, finalmente, transferencia de calor. Después, bueno, no sé si algunos de ustedes, creo que sí les admiten, ¿no? Pero para mi gusto debería estar seriada la materia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir seriada? Que tú no puedes cursar una sin antes haber cursado la anterior, o sea, la cadena que contempla el programa de estudios. Bueno, entonces a ti te lleva a ¿qué? Te lleva a estudiar fenómenos 1 para después estudiar fenómenos 2. Fenómenos 2 es transferencia de calor, transferencia de masa. Después de fenómenos 2, de transferencia de calor y así sucesivamente, ¿no? Pero aquí en bioquímica creo que sí les aceptan tomar fenómenos 2 antes de tomar fenómenos 1, ¿no? Y bueno, pues eso está bien, ¿verdad? Entonces, dice, la rama de la ingeniería que trata del comportamiento de los fluidos se llama mecánica de fluidos, ya lo habíamos visto, en donde se engloban los líquidos, gases y vapores. Dentro de ello hay dos partes importantes. ¿Cuál es? La estática de fluidos y la dinámica de fluidos. La estática, pues su nombre lo indica, el fluido está sin movimiento y la dinámica, bueno, está en movimiento el fluido, ¿no? Entonces, vamos a ver la naturaleza de los fluidos.
¿Alguien puede leer esa parte para que no sea monótono, ¿no? De mi parte, que no esté yo nada más hablando. ¿Alguien que quiera participar así en Pues, esa primera partecita? pues yo. Adelante. Ay, pero se cortó. Ya no lo Espérame veo tantito, completo. espérame tantito. Sí. Es que tengo que los quiero ver para no nomás a preguntarle a una persona, sino preguntarles a varias. Espérame tantito, por favor. Eres tú, Cari, ¿verdad? Sí, profe. A ver, espérame tantito, porque sí se me movió a mí. A ver ahí, Cari, ¿ya estás? ¿Ahí? Sí. Ahí ya los puedo ver a Naturaleza de ustedes los... acá. Ujú. Dale, dale, por favor. Okay. Naturaleza de los fluidos. Un fluido se puede definir como una sustancia que no resiste permanentemente a la distorsión. Al intentar variar la forma de una masa de fluido, se produce un deslizamiento de unas capas sobre otras hasta que se alcanza una nueva forma. Para producir este deslizamiento es necesario aplicar una fuerza de corte o fuerza de cizalla, la cual, referida a la unidad de superficie, recibe el nombre de tensión de corte o esfuerzo cortante. Y ahí está la fórmula. El esfuerzo cortante se describe como con la letra tau, tau es una letra griega, y es igual a la fuerza sobre el área. ¿Cuál es la característica que el área debe de tener? El área debe de ser perpendicular a la fuerza. Imagínense ustedes, todos en algún momento han ido o hemos ido a alguna alberca o algún río, ¿sí? En donde, ¿qué hacen quién ha tirado en alguna vez y ha dicho, vamos a ver quién hace un patito? Y se agarra una piedrita así planita y se avienta, ¿verdad? Se tira de ella sobre el río, sobre la superficie de agua. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Nadie lo ha hecho? Rebota sobre la superficie, ¿no? Ajá, ajá, rebota sobre la superficie. Ajá, y ahora, si tú en ese momento, cuando pega la piedrita sobre la superficie del agua, si tú tuvieses una imaginación de esas que a veces tenemos, ¿qué es lo que pasa cuando pega exactamente la piedra, hace contacto con el agua? Aquí dice en la anterior. Vamos a tratar de... Cuando tú, imagínate que tienes una hoja de papel, déjame ver si puedo dibujar aquí a la derecha, un poquito aunque sea. Aquí. Aquí tú tienes en una superficie, no lo voy a poder hacer, pero aquí sí. ¿Sí se alcanza a ver o pongo otro color que puedan ver ustedes? A ver, un anaranjado. Ustedes me dicen cuál se ve mejor. Ese, ¿verdad? Se ve más Se ven bien, profe. Sí, ok. Bueno, entonces vamos a ver esa parte. Yo tengo un recipiente aquí. Y ese recipiente tiene agua. Aquí voy a simular. Todo está lleno de agua. Pero aquí tengo una hoja de papel. Tengo una hoja de papel que vamos a poner con verde. Tengo una hoja de papel. ¿Sí? Esta hoja de papel la pongo aquí. Sobre esa superficie. Sobre esa superficie. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si agarro esa hoja de papel y hago lo siguiente, aquí voy a poner ese dibujito. Sobre el agua, sobre el agua, todo eso tiene una profundidad, nada más si no se hace un relajo aquí. Le pongo una fuerza aquí sobre el agua. ¿Qué va a pasar en la superficie de contacto aquí con el agua? Cuando tú o yo le apliquemos una fuerza al papel y nos le llevamos hasta acá. ¿Qué va a pasar? Se va a cortar como que el agua. Se va a cortar con el agua, pero ¿de qué forma? La superficie de contacto con el agua se va a ir adherida a la hoja, ¿no? De esta manera, así. Sí, sí, profe. Y entonces va a estar así. Entonces, si yo quiero sacar el esfuerzo cortante que es en la superficie, es aquí en esta parte de aquí, en la superficie, es la fuerza que aplico entre el área
el área perpendicular, que sería, si le pongo a esta AB, pues sería A por B, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, esa sería la superficie de corte. Y aquí fíjense bien. Aquí cerca o sea, más bien la superficie de contacto de aquí, de esa hoja, está a una velocidad determinada. Y acá, esa fuerza que yo apliqué en la superficie en una profundidad determinada, ya no va a mover el agua ni va a hacerle nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es una fuerza de corte. Fuerza de corte. Entonces, eso es para explicar, ¿verdad?, la naturaleza de los fluidos, ¿sí? Entonces dice, cuando se alcanza la forma final, desaparecen los esfuerzos cortantes. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Cuál forma final? Al principio tienes una forma en donde hay una deformación grande, ¿no? Es decir, la fuerza F hace que las partes adheridas, ¿verdad?, que están en la hoja, se muevan a una velocidad determinada, igual o casi igual a la que yo apliqué cuando impuse una fuerza F a la hoja de papel. Es decir, aquí se va a deformar más, pues, o sea, el agua, si se pudiera pasar así, se va a deformar aquí más que aquí, ¿no? ¿Cuánto se va a deformar aquí? Nada. El ejemplo es el siguiente. Tú vas nadando, imagínate, tienen que tener una imaginación así más o menos, ¿no? Tú vas nadando en la alberca. El movimiento que tú imprimes a la alberca, ¿tiene influencia sobre una profundidad de 2 metros? ¿El movimiento que imprimes al agua? ¿O no? Lo que se te adhiere a tu cuerpo de agua, te lo vas a llevar con tu cuerpo. Pero a 2 metros, esa influencia ya no tiene nada. ¿Cuál sería la velocidad? Bueno, te lo voy a exagerar. ¿Cuál sería la velocidad del agua en una profundidad de 5 metros cuando tú te estás moviendo en la superficie? Pues nula. Nula. ¿De eso habla? Ajá, muy bien contestado. De eso habla este primer puntito, Cuando se alcanza la forma final, desaparecen los esfuerzos cortantes. ¿Qué esfuerzo cortante tendrías en la profundidad de 5 metros? Cero. No se está moviendo. No hay fuerza, no hay área, no hay nada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, el segundo punto. La fuerza de corte o la tensión de corte, que es lo mismo, necesaria para producir el deslizamiento, depende de la mayor o menor atracción entre las capas fluidas y de la velocidad de deslizamiento. Es lo que estamos diciendo. Ahora los nadadores usan unos trajes en donde casi no hay adherencia de las partículas de agua con su cuerpo. ¿Qué produce eso? Que puedan deslizarse más fácilmente. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, te desplazas tú mucho más fácil, ¿sí? Con menos fuerza y a mayor velocidad. Entonces, hay una fuerza de corte o tensión de corte que te produce que te deslices mucho más rápido y por consiguiente esa fuerza es más pequeña, ¿verdad? Ejemplo, ahí se me ocurre esta otra cosa, ¿no? ¿Cómo se te hace más fácil a ti nadar? ¿Con vestido o con tu traje de baño? Con el traje de baño. Ajá, ahora, ¿por qué, Andrea? Porque no me estorba para nadar y hacer los movimientos necesarios. Ok, entonces, en nuestro estudio distinguiremos entonces dos tipos de fluidos. La tercera punto, ¿no? Tercer punto. En función de la variación de densidad con la temperatura y la presión, ¿ah?
Ahora, si la densidad varía poco para cambios moderados de temperatura y de presión, el fluido se denomina ¿cómo? ¿Cómo se denomina? Incompresible. Incompresible. ¿Qué quiere decir eso? Que no se comprime. Y si la densidad varía apreciablemente respecto a esas variables, el fluido es compresible. No se vayan a confundir, ¿eh? Parece broma, pero es así. No dice que quiere decir incomprensible, ¿eh? Es incompresible. Profe, Sí, dime. ¿estas diapositivas no las va a pasar? No. Ah, ok. Mira, esto es en plano general. Es únicamente para hacer el estudio. Déjame decirte cuántas hojitas en el mod están. Espérame tantito, déjame, obtengo el mod, déjame ver dónde está. Aquí está. Mande. ¿Sí me escuchan? ¿O no? ¿Estaba ahorita hablando? Sí, estaba haciendo la figura. ¿No se escuchaba? No. Ah, ok. Es que sí, creo que se me movió tantito el micrófono y se desconectó. A ver, retomo. En la página 27, ustedes tienen, voy a borrarle aquí. En la página 27 ustedes tienen lo que es el esfuerzo cortante, ¿cierto o no? Del PDF. ¿Sí lo ubicaron? ¿Los que pueden hacerlo? ¿O no? ¿No lo ubicaron? ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. La fórmula, dice, ¿no? La de sobre... ¿Sí lo ubicaron o no? F La sobre- página... Miren, el esfuerzo cortante no está tal cual ahí. Ahorita les digo por qué. Es fuerza sobre área. Pero si nosotros nos ponemos aquí, otra vez y aquí es la superficie, y aquí yo tengo ese papel que lo pongo sobre la superficie y le pongo una fuerza F, entonces el esfuerzo cortante está dado así. Pero para definir cuándo es el flujo newtoniano y no newtoniano, yo aquí veo que hay una variación. Las flechitas no son todas iguales. La flechita en la superficie de contacto, en la profundidad del agua, vale 0 aquí, la velocidad, y acá es máxima. ¿Sí? Entonces, el esfuerzo cortante aquí es directamente proporcional a una constante y
por gradiente de velocidad con respecto de Y. ¿Sí? Esta es la general y esta es la específica para este caso. Y de ahí vamos a definir más adelantito si el fluido se comporta como esta ecuación, se llama newtoniano. Pero aguántenme tantito, ¿no? Vamos a definir primero todo lo demás. Esto que estoy poniendo aquí está en la página 27. Estoy viendo nada más las generalidades que no vienen ahí en ese libro, que es las que estoy mencionando ahorita. ¿Ya me entendieron? ¿Sí o no? Sí, me profe. Sí, profe. Ujú. Sí, profe. Entonces, sí. Entonces, consideramos que los líquidos son incompresibles y los gases y vapores son compresibles, aunque estos son términos relativos y podemos encontrarnos con grandes variaciones en la densidad de los líquidos o con pequeñas para los gases, o sea que no es así una regla tajante que así sea, ¿no? Puede ser, en el caso general, así es. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, ahí la naturaleza. Mande. Dijo comprensibles los gases. Compresibles. Compre. Sí, fíjate, es que decía un maestro, por eso me acordé. Decía un maestro, es que usted da una clase que es incomprensible. Y él decía, acuérdense bien, son fluidos incompresibles, no incomprensibles. ¿Qué quiere decir? Que no se comprimen y los otros, es decir, que no se entiende. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me entendiste, Andrea? ¿Fuiste tú la que preguntó? Fui yo, maestro Valeria. Sí, ya Valeria, entendí. no que sean incomprensibles, ¿eh, Valeria? Sí, profe. Ok. Pero entonces los compresibles son los gases, los incompresibles son líquidos y sólidos. Sí, sí, pero no es el caso general porque hay excepciones. Nada más con eso que sepas es suficiente. ¿Qué se comprimen? Pues los gases, ¿no? Y los vapores. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Y el agua, ¿no? Ok. Campo de velocidad. Eso es muy importante. Dice, el comportamiento de un fluido en movimiento depende mucho de que el fluido esté o no sometido a una influencia de paredes sólidas. Una influencia de paredes sólidas que es proximidad. ¿Qué estamos hablando? De condiciones en la frontera, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se comporta en la frontera ese fluido? ¿Con movimiento o sin movimiento? ¿Qué otra? ¿Estamos de acuerdo? El fluido en movimiento que no está influenciado por paredes sólidas, fíjense bien, no está influenciado por paredes sólidas, no está sometido a esfuerzos cortantes, eso es muy importante, debido a la pared que tiene, ¿no? Si estos no existen tampoco dentro de él, el flujo es incompresible. El tipo de fluido se denomina flujo potencial. ¿Sí? O sea, en resumen, vamos a ver lo que es el campo de velocidad. En ese campo de velocidad, pues yo puedo tener el comportamiento del fluido, ¿sí? Que depende de si las paredes son sólidas o no hay paredes, en pocas palabras. Si no hay paredes, se llama flujo potencial, ¿sí? Y si no, ahí tiene que haber un esfuerzo cortante, si es pared sólida. A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Quiénes de ustedes fuman? Levante la mano. ¿O nadie fuma? José, cuando tú pones o sea, estás fumando y pones tu mano, ¿sí? Enfrente de tu boca y dejas salir el humo,
que está ahí en tu boca y puedes percibir cómo se expande el fluido cuando pones tu mano. Es una obstrucción, pero ¿no se regresa o sí se regresa? Depende. No, pues busca por dónde salir, lo rodea digamos al dedo, ¿no? Lo rodea. Ajá, lo rodea. Pero entonces, ¿qué está produciéndose en la superficie de contacto entre tu dedo y el humo que estás dejando salir de tu boca? Pues una obstrucción, ¿no? Algo como que evita el paso. Sí, pero ahí está chocando y ahí hay un esfuerzo cortante, pero está chocando con una pared sólida. ¿Sí se entiende? Sí, sí, entonces esa obstrucción es el esfuerzo cortante. Ahí se efectúa esfuerzo cortante. Por eso está hablando de influencia de paredes sólidas, ¿no? El ejemplo, si pudieras ver el aire, no sé, algunos que hayan tenido la oportunidad de subir a un avión y se hayan ido a Iztapas y Guatanejo, a Cancún o a, no sé, algún lado, ustedes ven a veces la turbulencia que producen las turbinas de los aviones, ¿no? Así se ve así como aire, así en muchas direcciones, ¿no? Cerca de la turbina, ¿o no? ¿No han tenido oportunidad? Si no han tenido oportunidad, pues entonces tendré otro ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí he tenido oportunidad o no? No, yo no. A ver, ¿quién dijo que sí? Compártenos, ¿no? Brenda, compártenos, porfa. Ajá. Ajá. No, pero, sí, pero cuando ya te vas a ir, si tú volteas, acelera, el piloto acelera y en esas cosas redondas, grandotas, donde están las turbinas, se forma como una estela así grandota de aire que está aspirando la turbina para impulsar el avión. ¿Nunca lo han visto? Cuando se suban, pongan atención a eso. Dice, campo de velocidad. Dos son las características fundamentales del flujo potencial. Inciso A. No puede haber circulaciones ni torbellinos dentro de la corriente. Así me explico. Lo que yo les estaba diciendo ahorita es fuera de la turbina, pero dentro no puede ser ya no. O sea, entra el aire y se sale, ¿no? Y luego, no hay disipación de energía mecánica, no se disipa energía mecánica en forma de calor por no existir fricción. ¿Estamos de acuerdo? Este flujo puede existir a distancias relativamente próximas a una pared sólida. Ahora, el efecto de la pared, ¿sí? Excepto para fluidos que son con velocidades muy bajas o poseen valores altos de la fuerza de atracción intermolecular, solo se nota en una capa de fluido en las inmediaciones de aquella. Ejemplo, fíjense bien, si ustedes van conduciendo ¿verdad? Su auto y vamos a suponer que sacan su mano, pero su mano va en el sentido de dirección del carro y van a 60 kilómetros por hora, es diferente si sacan su mano y la cruzan o la ponen en el sentido en donde va su carro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí me entendieron? ¿Me di a entender o no? Más o menos. A ver, déjenme ver, a ver cómo le vamos a hacer aquí. A ver, les voy a dejar de compartir. Vamos a compartir la pizarra.
Este es como un jeep, ¿eh? Pero aquí, ¿cuál es la diferencia entre que tú saques tu mano y la pongas así? Y tú saques tu mano y la pongas así. ¿Cuál es la diferencia? En una tienes que poner más fuerza, ¿no? Ujú. ¿En cuál? Podría ser también la forma en que golpea el viento, ¿no? Exacto, eso es lo que quieren, lo que tienen que analizar. Fíjate bien. Vamos a suponer que esta es una placa para que ustedes la vean. Tu mano es supuesta como una placa transversal, así, al fluido. Este es el fluido, que es aire. Una placa que está así y que golpea este punto, ¿verdad? Ahí. Aquí vas a tener esto muy cortito, ¿no? Muy cortito, en donde prácticamente no se percibe, pero sí tienes mayor área, pues entonces sientes que se va a ir para acá. Pero aquí se va a desarrollar, fíjate muy bien, se va a desarrollar aquí una capa límite. Este es el espesor de la capa límite. Esa es pequeñísima, de eso habla, ¿no? De eso habla ahí el documento. Habla que esta se desarrolla pequeñísimamente, así, así, cerca de este sólido, aunque yo la exageré aquí. Esta es la capa límite. Aquí, ¿cómo es el flujo la variación? Pues aquí es así, ¿no? Toda la variación aquí va, de repente choca, aquí es cero, aquí choca y se va expandiendo, ¿verdad? Hasta llegar a una determinada longitud, arriba de la cual ya no pasa nada. Entonces estamos hablando, ¿verdad? ¿De qué? Del desarrollo de la capa límite. Ese lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, no, nomás sí es necesario tener la idea de lo que está pasando. A ver, ¿en dónde? Aquí. Entonces dice, el efecto de la pared, excepto para fluidos que se mueven a velocidades muy bajas o que poseen valores altos de la fuerza de atracción intermolecular, solo se nota en una capa de fluido en las inmediaciones de aquella. Entonces, ¿qué dibujamos? Dibujamos esto así, ¿no? Se desarrolla aquí y solamente en lo que está muy corto aquí se desarrolla. ¿Estamos de acuerdo? Eso mismo, si tú fumas y aquí pones el humo, a lo mejor se va a desarrollar así, ¿no? Se va a ir poco a poco, expandiendo, pero va a estar, al principio va a estar cerca de aquí. Esta capa se denomina capa límite. Entonces, ¿qué es la capa límite? Valeria, ¿qué es la capa límite? Ana Valeria Murguía. ¿No está? Pues sí, profe, aquí estoy. ¿No la entendiste? La neta. Pues no, o sea, sí lo entendí, pero no sé cómo decírselo. O sea, se podría decir que la capa límite es en la que se ve la división. O sea, no sé cómo explicarlo. A ver, esa es una idea. A ver, vamos a ver. Andrea Margarita. Gracias, Ana Valeria. Andrea Margarita. ¿La Sí, entendiste? profe. Pues creo que la capa límite se puede definir como Con sus como palabras, el no busquen límite. palabras No rebuscadas. sé cómo expresarlo bien. O sea, tengo la idea, pero no sé cómo expresarlo bien. Bueno, a ver, vamos a ver. Gracias, Andrea. Arlet. Aileen. Profe, sí Aileen. estoy. Perdón, Arlet. es que se traba. Sí.
mi Sí. micrófono a veces. ¿Cómo le entendiste, Sarlet? Mire, yo les pregunto, no por fastidiarlos, necesito que darme cuenta que sí me están entendiendo, sino pues para buscar otra forma, ¿no? Pues es que, según yo, la capa límite, pues es que es hasta donde llega, ¿no? Es que no sé cómo decirlo. O sea, como que sí me dio a entender como lo que quería expresar, pero no sé cómo explicarlo. A ver, si ustedes tuvieran, necesito aclarar, ¿no? A ver, fíjense bien. Si aquí yo tengo una placa y si aquí ustedes, ¿saben dónde se puede ver? Hay neblina ahí, neblina. Fíjense bien, neblina. Y este es su carro. Y hay neblina ahí. Y atraviesan la neblina. ¿Qué se forma? Esta parte no la vamos a analizar, ¿no? Pero ¿qué van a observar aquí? En lo que se refiere al chocar el carro que ustedes llevan, que van conduciendo con la neblina. Esto, la pregunta es, cuando choca, ¿se va así la neblina o se corta y hace esto? Se corta. Se corta, profe. Ajá, entonces, pero eso que se corta, esto que estoy dibujando aquí, este espesor es muy pequeñísimo, casi no es perceptible. A este espesor se le llama capa límite. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Ahora o no? Sí. ¿Sí? ¿Y es debido a qué? A los esfuerzos cortantes, porque hay una pared. ¿Cuál es? Pues esta del carro, ¿no? O del parabrisa. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces, el estudio de los procesos de flujo se realiza mejor considerando la corriente de flujo formada por dos partes, la capa límite y el resto del fluido. Fíjense bien, fuera de la capa límite, fuera de esto, aquí va a haber neblina también, ¿cierto o no? O sea, cuando vas aquí, pues es la neblina, abarca prácticamente todo el carro. Pero la parte que está muy, muy cerca de aquí de la pared hace esto, es imperceptible. Pero la otra que está muy lejos de esa capa límite, pues no le pasa nada. ¿O sí? Aquí me está diciendo eso. Esa capa o esa corriente formada tiene dos partes, ¿no? La que está cerca de aquí y la que está fuera de acá, lejos de esta parte. Entonces es la capa límite y el resto del fluido. A este fluido no importa. Entonces, el estudio de la transferencia de calor en lo que es esa parte que corresponde a mecánica de fluidos y corresponde a obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección, implica que digamos nosotros, fíjense bien, si estoy dentro de la capa límite, la velocidad del fluido no es constante. ¿Sí se entiende o no? El espesor de la capa límite es así, fíjate bien. Y entonces aquí va a ser diferente que acá, diferente de acá, diferente de acá. Entonces la velocidad aquí es diferente que esta de aquí, es diferente que esta de aquí, y esta diferente que esta de aquí. Entonces, hay un número dimensional que es necesario que yo conozca, que se llama número de Reynolds. Y el número de Reynolds depende de la velocidad. Entonces, si la velocidad dentro de la capa límite no es constante, ¿cómo voy a calcular el Reynolds? Pues entonces necesito obtener una función de velocidad, integrarla desde aquí hasta acá, para que me dé una velocidad promedio y poder obtener el número de Reynolds. En la mayoría de los problemas de transferencia de calor, supongo que la capa límite está completamente desarrollada. Y si está completamente desarrollada, quiere decir que estoy en esta zona, aunque esto sea pequeño, no importa.
Es decir, acá, fuera de la capa límite, la velocidad es una constante y esa suposición me permite que yo pueda calcular el número de Reynolds sin problema. ¿Sí se entendió o los hice más bolas? Profe, ¿podría repetir qué es el número de Reynolds? Eso no, ese, nomás quédate con eso. Quédate con que el número de Reynolds es una función de la velocidad, lo vamos a ver en fenómenos 2. ¿Sí? El Reynolds es no, más adelante también lo vamos a ver. El Reynolds es un número dimensional que depende de la densidad, de la velocidad, del diámetro y de la viscosidad cinemática o dinámica, es la que, ¿sí? Pero esa velocidad dentro de la capa límite no es una constante y fuera de la capa límite sí. Entonces, si yo digo que el flujo es completamente desarrollado, estoy acá, fuera de la capa límite y fuera de la capa límite. Ya cuando pasó el carro la neblina, ya es constante, ¿no? La velocidad. Entonces, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Sí quedó claro con lo que te dije o te quedaste todavía con dudas? Sí, profe, gracias. Dice, a veces la capa límite puede despreciarse y en otros, tales como en el flujo a través de tuberías, la capa límite llena por completo la conducción. Por tanto, no hay flujo potencial. Eso es lo que acabamos de decir. ¿Sí? Campo de velocidad, dice. Cuando una corriente de fluido se mueve sobre una pared sólida, fíjense lo que está diciendo allí, el fluido se adhiere al sólido. Y si la pared está en reposo respecto al sistema de coordenadas elegido, la velocidad del fluido en la interfase es 0. Modelo de capa límite hidrodinámica. A ver, fíjense bien. Si aquí yo tengo esta parte así, las flechitas ahí son diferentes, ¿sí o no? La velocidad es aquí. La velocidad está representada por las flechas. ¿Cuánto es la velocidad en la interfase? A ver. Vamos a ver. Esta es una placa. Otra vez, la misma. Y aquí, fíjense, hay aire. Cada flechita, cada puntito me representa aire, ¿no? Y aquí resulta que chocó esta chocó aquí. Y va a chocar con esta otra. Y va a chocar con esta otra y así. Pero muy lejos de aquí ya no choca nada. Ok. Entonces, al chocar esta, se mueve esta, ¿no? Y entonces me va a producir, y así sucesivamente, me va a producir un desarrollo de la capa límite de esta forma. Yo estoy exagerando para que ustedes lo puedan observar, ¿eh? Ese es el espesor de la capa límite. Dentro de la capa límite, fíjate, esto me representa la velocidad. Fíjate bien. Y fuera de la capa límite. Acá afuera prácticamente es una constante. Acá. La velocidad es una constante. Pero en la interfaz, es decir, aquí, lo voy a poner con rojo, espérenme. Aquí. ¿Cuánto vale la velocidad allí? Las flechas me representan la velocidad. ¿Valdría 0? Es 0, ¿no? Aquí, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Léemelo, por favor. La velocidad del fluido de la interfase es 0. ¿Por qué? Pues porque no se mueve. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, profe. Ok, entonces. Siguiente paso. Como a distancias mayores del sólido, la velocidad es finita. Fíjense lo que dice ahí. A distancias mayores del sólido, como a las distancias mayores del sólido, la velocidad es finita, perdón. Han de existir variaciones de la misma de un punto a otro dentro de la corriente de movimiento. ¿Qué quiere decir? Dentro de la corriente de movimiento es
todo lo que está de aquí para acá. ¿Sí alcanzan a ver la flecha que estoy dibujando? Sí, profe. Ajá. Entonces, en definitiva existe un campo de velocidad. Entonces, ese campo de velocidad es este que está aquí. Aquí. Vamos a ponerle con otro color. Voy a poner con rojo. Aquí, fíjate bien. Fuera de aquí, acá es constante. Pero aquí es variable. Entonces, a eso se refiere este otro punto. ¿Sí? ¿Lo entendieron o no? Profe, ¿puede repetir lo último, por favor? Ajá. O sea, el campo de velocidad, ¿a qué se refiere? A ver, vamos a ver. Espérenme tantito. Dejo de compartir ahí. Te voy a compartir la pizarra. Vamos a poner aquí. Ok. Esto me representa, está exagerado, ¿eh? Esto me representa el espesor de la capa límite, delta. Pero si hay, aquí yo quiero saber la velocidad, fíjate bien, se va a desarrollar así. La velocidad aquí es diferente que acá y es diferente que acá. Entonces me dice que la velocidad aquí, en esto que estoy dibujando aquí, va a variar, ¿sí o no? En todo esto, estas flechitas significan velocidad no constante. Entonces, para tener yo un promedio necesito saber la función, decir cómo es la variación ahí, para integrarla y después sacar una velocidad promedio, ¿verdad? Pero fuera de aquí, es decir, aquí, aquí y aquí y aquí, ya es una constante la velocidad. Es lo único que me dice. Me dice que aquí la velocidad vale 0. Son los puntitos que les fui describiendo. ¿Sí? ¿Cómo puedo entender esto mejor? Pues necesito leer un poco lo que es la capa límite. La teoría de la capa, teoría de la capa límite. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿O sí? No, ¿verdad? Bueno. No, Entonces, profe. ahí le vamos a dejar. Profe, Mande. o sea que el campo de velocidad es ese pedacito rojo. Sí. Ahí en el campo de velocidad, cuando yo estoy dentro de la capa límite, yo no puedo decir que la velocidad es una constante. En resumen, yo necesito Ok, sí. o decir que es fuera de la capa límite, es decir, flujo completamente desarrollado. Si yo digo, o yo supongo en la solución de un problema, el flujo es completamente desarrollado, estoy obviando, estoy despreciando el desarrollo de la capa límite o la intervención de la capa límite dentro de lo que yo estoy haciendo. Todo eso me va a llevar a poder hacer un análisis. Fíjense muy bien. ¿Qué se produce? Yo nada más les pregunto, ¿qué se produce en la tubería donde tú vives cuando tú abres la llave de tu casa, la llave del agua de tu casa? Cualquiera. Y hay un cambio de dirección abrupto. Se produce una capa límite, ¿no? Hidrodinámica se llama, ¿o no? ¿O es muy profundo para ustedes eso?
porque no están acostumbrados a manejarlo, no porque sea difícil. ¿No? ¿Sí se alcanzan a imaginar eso o no? Están muy callados. O está muy feo. Díganme, no se queden callados. Pues es Aret, que yo no me lo puedo imaginar, profe. ¿cómo que no te puedes imaginar? A ver, de tarea vas a ver cómo está la instalación, el agua de ahí, el aljibe. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a abrir cualquier llave en el lavabo, en lavamanos, abres la llave abruptamente en un vaso de agua, en un vaso de vidrio, perdón, lo llenas de agua, pero abres abruptamente la llave. Y otro, la llave la abres lentamente y ves qué pasa en el agua. Pues O bien, cambia la dirección de fluido, ¿no, profe? cambia la dirección. Tienes un relajo ahí de moléculas unas con otras cuando le abres rápidamente, ¿no? ¿Sí o no, Andrea? Sí, porque sale, o sea, se dispara rápido. Sí, y cuando es lento, Pues ya sí. todo está mejor, ¿no? Ajá. Ok, ahora, si tú le pones un cambio de dirección cuando abres la llave, si le pones ahí una reducción, por decir, tienes un tamaño de manguera y otro, no les hablo con accesorios porque eso lo vamos a ver más adelante, a lo mejor algunos de ustedes ni conocen, ¿no? Pero la cambia, le pones una manguera chiquita, la metes esa ahí a fuerzas y le abres. Si le pones una manguera no pasa nada, pero si luego le pones otra más chiquita y la metes, a fuerzas va a chocar en ese cambio que hiciste de mayor a menor, va a chocar el flujo de agua con la reducción que hayas puesto y te va a producir una turbulencia y esa turbulencia te va a desarrollar una capa límite. Y entonces ahí, ¿cómo vas a calcular la velocidad? Si tú dices, no, pues yo no me meto en enredos, yo le pongo que el flujo es completamente desarrollado y ya. Sí, lo puedes solucionar así. Pero tienes que saber que en todo rigor no es correcto. ¿Sí me estoy dando a entender? Ya, ahora sí, ya, profe. Ok, sale pues. Entonces nos vemos mañana, ¿no? ¿Sí? Lean un poquito ahí el libro, son como unos 3 hojitas y no está todo, ¿no? Todavía es poco. Realmente fue más hablado, ¿verdad? Y tratando de que comprendieran lo que vamos a ver bien, vamos a ir viendo, ¿no? ¿Vale?